Saludos hermanos, este es el sermón para este domingo 6 de septiembre, que tiene un título: Mi casa y yo serviremos al Señor. Josué 24:14 dice: Entréguense al Señor y sírvanle fielmente, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates, en Mesopotamia, y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Este relato de Josué es algo que se muestra para decirnos que Dios ha cumplido todas sus promesas. El pueblo de Israel había salido de Egipto, Moisés lo había sacado, pero Moisés llegó hasta cierto punto, no alcanzó a entrar a todo el mundo a la tierra prometida. De hecho, Moisés mismo no entró a la tierra prometida, sino que la vio desde lejos. Han pasado muchos años desde la salida de Egipto, han pasado más de 40 años y han dado vueltas por el desierto, han sufrido todo tipo de cosas y ahora finalmente, guiados por Josué, que es el sucesor de Moisés, han entrado a la tierra prometida, han pasado el Jordán, han conquistado la tierra y la han dividido entre todas las tribus. Cada tribu está en el lugar que le fue asignado y todo el mundo está feliz y está contento y todos quieren disfrutar de las bendiciones de la tierra. Pero Josué ve cosas. Josué tiene una advertencia y les dice a todo Israel que se mantengan obedeciendo a Dios, y les recuerda quién es el Dios que los sacó de Egipto, qué ha hecho Dios, qué hizo Dios, cómo los ha bendecido y cómo les ha entregado la tierra. Se han cumplido las promesas y ellos están finalmente en la tierra. Y lo que está diciéndoles Josué aquí es una advertencia. Les está diciendo: ustedes tienen que mantenerse siguiendo a Dios. Y les hace un recuento de dónde vinieron los padres de ellos. Imagínense, Josué se devuelve al tiempo de Abraham y de los padres de Abraham, que vivían en el paganismo allá en Mesopotamia y tenían unos dioses. Tenían unos dioses a los que les servían. Y Josué les recuerda que Dios sacó a Abraham de ese lugar y le dijo que le sirviera al Dios único y verdadero, que dejara toda su familia, todos sus dioses, y saliera de allí, porque Dios tenía un plan para Abraham. Y Abraham creyó. Habían pasado muchos años. Abraham vivió como 2000 años antes de Cristo. Y también habían pasado los años desde Abraham hasta la esclavitud y Moisés. Moisés y la salida de Egipto sucede como 1500 años antes de Cristo. Imagínense, han pasado entre Abraham y Moisés alrededor de 500 años. Y luego, después de estos 500 años, han pasado otros 40, algo más, algo menos de 40 años. Todo ese tiempo estuvieron deambulando por el desierto, dando vueltas, porque hubo desobediencia cuando Dios les mandó mirar la tierra prometida, y se quedaron hasta que toda aquella generación pereció. Y los jóvenes por los cuales ellos estaban tan preocupados, los hijos de aquella generación, fueron los que entraron a la tierra prometida, dirigidos por Josué. Pero la escritura dice que Josué ya tiene 110 años, está al borde de morir, está muy cercano a la muerte, y manda llamar a todos los líderes de Israel y les dice: yo ya estoy muy viejo,
Y ahora le dice a todos los líderes, yo quiero que ustedes se mantengan en el Dios que nos sacó de Egipto. Porque había sucedido que apenas salieron de Egipto, el Aarón, ¿cómo les parece a Aarón, el hermano de Moisés? Cuando Moisés se demoró un poco en el monte del Sinaí hablando con Dios, el Aarón formó un becerro de oro, lo hizo seguramente de madera y luego lo forró de oro y le dijo a Israel, he ahí el Dios que te sacó de Egipto. Y dice la Escritura que ellos comenzaron a celebrar y da a entender que esa celebración era realmente un desorden, una orgía impresionante. Y eso era lo que hacían la gente con sus dioses en Egipto. Y Aarón, que debía saber mejor lo que significaba, dirige al pueblo otra vez a la idolatría. Y Moisés cuando baja no lo puede creer. Y claro, murió mucha gente, mucha gente. Y aquí entonces Josué está diciéndole al pueblo, tengan cuidado porque hay una tendencia en el corazón de volverse a los dioses de las naciones. Y sus padres sirvieron allá, los padres de Abraham sirvieron allá en Mesopotamia a dioses falsos y Dios sacó a Abraham de allá. Pero en Egipto ustedes vieron a muchos dioses, los dioses de los egipcios, y eso se les pegó a algunos de ustedes en el pasado, y Aarón hizo este becerro. No quiero que ustedes vuelvan a eso. Y ahora en esta tierra donde estamos hay unas naciones que hay que sacarlas de acá. Dios nos ha dado la tierra, pero ahí habían naciones que adoraban a Baal y a Astarte, dioses de los cananeos. Y también dice Josué, tengan cuidado con estos otros dioses de los amorreos. Eran multitud de divinidades que habían entre todos esos pueblos y tenían su atractivo, y el atractivo era el desorden y la locura y los carnavales y las orgías y todo lo que bajo la dirección de esas mentalidades hacía la gente. Y Josué le dijo, ustedes no vayan a hacer esto, no lo vayan a hacer de esta manera. Y los advierte y dice, miren, yo no sé qué van a decidir ustedes, pero yo y mi casa vamos a seguir al Señor. Y las Escrituras nos dicen que murió Josué de alrededor de 110 años. Y todos habían prometido en ese último discurso, en el capítulo 24 de Josué, todos le prometieron a Josué que ellos no seguirían a dioses falsos, que así como Josué se había comprometido con su familia a obedecer a Dios, ellos también se comprometían a obedecer a Dios. Y dice que murió Josué, y las Escrituras nos dicen que murió toda esa generación. Y mientras que los que salieron con Josué y crecieron con Josué y fueron amigos de Josué, mientras que ellos y esa generación estuvo viva, ellos obedecieron a Dios y Josué obedeció a Dios. Desafortunadamente pasó que con el tiempo los descendientes de ellos se contaminaron de los dioses de la nación cananea. Las tribus poco a poco se fueron contaminando con esos dioses. La historia dice que ese tiempo de los jueces, que es el relato del tiempo en que Israel vive sin rey todavía, ahí en Canaán, no tienen rey, sino que son guiados por unos jueces. Es como el gobierno de Dios sobre la nación. Y ellos tenían mucha independencia, las tribus, cada uno hacía lo que quería, cada uno hacía sus planes, estaban como muy dispersos, pero se fueron contaminando de los dioses de los cananeos poco a poco.
Y pasaron cerca de 450 años desde el momento de Josué hasta que fue nombrado el primer rey de Israel, Saúl, luego David, luego Salomón. Pasan unos 450 años. En esos 400 años más o menos, el pueblo se contaminó de toda obra y de toda cosa y mentalidad y de ídolos. Y entonces el libro de los jueces, que es el que sigue después de Josué, nos cuenta que Dios trajo disciplina sobre su pueblo Israel porque se olvidaron totalmente del Dios que los sacó de Egipto. Se olvidaron de ese Dios y comenzaron a hacer cosas que no eran apropiadas, eran absolutamente inaceptables. Y una y otra vez Dios tenía que levantar jueces que los libraran de los opresores, porque por causa de la desobediencia de ellos venían pueblos y los oprimían y no podían conquistar todo Canaán, no podían por su pecado. Y algunos dicen que esta fue una época de la obra del Espíritu Santo porque Dios a través de su Espíritu obró en jueces que libraron una y otra vez al pueblo de los enemigos. Dios tuvo misericordia. Y uno de los ejemplos de ese tiempo fue Samson. Sansón fue un hombre que no es porque él fuera poderoso en sí mismo, sino porque Dios por su Espíritu le dio libertad a Israel de los opresores, de los filisteos. Así que todo ese tiempo la nación desobedecía, se arrepentía, buscaba a Dios, clamaba a Dios cuando estaban en opresión y Dios tenía misericordia, los perdonaba, los restauraba y otra vez caían en pecado. Ese fue un ciclo que ellos pasaron durante alrededor de 450 años. Y lo que se aprende acá es que durante todos esos años hubo una actitud de rebelión seguida de una actitud de arrepentimiento, y las palabras de Josué de que no se apartaran del Dios verdadero realmente no fueron escuchadas, sino que el pueblo de Israel se apartó muchas veces de Dios. Y hoy ese ejemplo está para nosotros hoy, el ejemplo de lo que sucedió al pueblo de Israel bajo los jueces. Y es que hay generaciones de creyentes que son muy firmes. Hay generaciones de personas que creen de verdad en el Señor Jesucristo y que lo aceptan y que lo obedecen y que lo siguen y lo conocen. Pero algo pasa, algo sucede con la siguiente generación. La siguiente generación, los hijos de los creyentes, por alguna razón hay una tendencia humana a la rebelión, a que los hijos no quieran continuar en el camino de los padres porque los consideran como arcaicos, viejos, pasados de moda, como que no es relevante, como que la gente quiere ir y buscar otros dioses, otras cosas, otros estilos de vida, otras filosofías, otras creencias, porque les parece que lo que los padres le han enseñado no es lógico, no tiene sabiduría, no tiene profundidad, y cuestionan la religión, la creencia, las prácticas de los padres. Y entonces este sermón está dirigido a que todos nosotros como padres seamos tal vez como aquella generación de Josué, la generación que creyó, la generación que vio los milagros de Dios, del Señor Jesucristo, la generación que vio cómo Dios lidió con todas las naciones, cómo Dios les dio de comer a Israel en todos esos 40 años, dio el maná, les dio agua, nunca los abandonó, nunca los dejó. Dios siempre estuvo con sus misericordias allí. Y nosotros, los que hemos creído y que tenemos esta confianza en Jesucristo, necesitamos orar por la siguiente generación, por la generación de nuestros hijos. Necesitamos también enseñarles y asegurarles que este
es el camino correcto, que Jesucristo es el único Dios verdadero con el Padre y el Espíritu Santo, que la Biblia es la palabra de Dios, que es la que nos cuenta de todos estos relatos de la historia del obrar de Dios a través de todos estos siglos, y decirle a nuestros hijos que es verdad, que no se vayan a otros dioses. Hoy hay muchos dioses, muchas cosas que atraen a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y que los cautivan y que los quieren atrapar. Como les digo, en filosofías, en expectativas. Tal vez un poco esta pandemia ha hecho que este deseo por el mundo y por las cosas del mundo se detenga un poco, y que la gente, los dioses del mundo, no los atraiga tanto. Pero hay que enseñarles, hay que decirles que el único Dios soberano es Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, y que es en Jesucristo que tenemos la salvación, que Él ha sido designado el único mediador entre Dios y los hombres, que no hay otro Dios que nos pueda dar vida y que nos pueda salvar. Y este es el reto que tenemos nosotros como padres. Así que les invito a que nosotros todos creamos, confesemos y digamos: yo y mi casa seguiremos al Señor. Doy gracias, Señor Jesús, por mis hermanos, que nos bendigas a todos y nos des la fortaleza para ser ejemplo para nuestros hijos y nuestras familias, y pasar este conocimiento que tú nos has dado a nosotros, a nuestros hijos, para que ellos también crean en ti, que tú los guardes. Bendecimos a nuestros hijos hoy en el nombre tuyo, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.